bienvenida a Eduardo Fernández. Nuestra etiqueta debería ser el Tigre, pero no es el Tigre a la una, es Eduardo Fernández a la una. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Vladimir. Y Muy no, complacido de estar contigo aquí en este programa, como Eduardo Fernández y como el Tigre, como el Tigre, fui conocido durante mi mayor protagonismo en la vida política venezolana. pero es que la condición de Tigre yo creo que no se pierde, No se pierde nunca, de ninguna manera. Es una condición que me acompañará mientras Dios me conceda vida y ánimo y entusiasmo y deseo de servir. Hay dos cosas relacionadas con los tigres. Una, que el tigre no come tigre, y la otra es que el tigre come por lo ligero, ¿no? El tigre come por los lieros, sí, señor. Bueno, mira, muy delicada la situación nacional. Me gustaría que hicieras un comentario sobre lo Claro, que... tú tuviste que ver con la elaboración, con la redacción de la Constitución de 1999. 1999, que es Sí, la cómo no. Constitución Nacional vigente. Uno de los derechos políticos consagrados en la Constitución, y por cierto que el capítulo de derechos es un capítulo muy elaborado y muy completo, es el derecho de asociarse políticamente. Y el Estado, y concretamente el Poder Electoral, lo que debe hacer es favorecer y promover en la mayor medida posible la participación política. Es el ejercicio de un derecho constitucional. Dicho esto, creo que es conveniente agregar que la nación, como tú lo has dicho en tu comentario, un país democrático necesita partidos políticos muy fuertes, partidos políticos que sean representativos. Uno de los síntomas de la crisis venezolana es que desgraciadamente las organizaciones político-partidistas están en un momento de debilidad. Y una de las cosas importantes es que los partidos por lo menos conozcan quiénes son sus militantes, dónde están, cómo se llaman, y que puedan sembrar las ideas que ese partido le está proponiendo a la sociedad. De modo que yo diría que todo lo que contribuya al fortalecimiento de los partidos debe ser estimulado y todo lo que sirva para obstruir el funcionamiento de los partidos democráticos debe ser evitado, porque de lo contrario se estaría violando el derecho constitucional de la asociación política. Y muy importante que tú hayas mencionado también el tema de las elecciones de gobernadores. Vladimir, es insólito, pero no solamente insólito, inadmisible e intolerable que las elecciones se prorroguen indefinidamente sin dar explicaciones. Es decir, el periodo de los gobernadores está vencido. Bueno, ¿cómo es que unos funcionarios cuyo periodo ya se venció siguen al frente de las gobernaciones? ¿Y cómo es que no se celebró el proceso electoral cuando tenía que haberse celebrado, que era en diciembre del año pasado? Hay mucha gente que sospecha que toda esta operación de la revalidación de los partidos es al final un pretexto para seguir prorrogando. Ojalá que no sea así, como tú lo has dicho en tu comentario, porque las elecciones hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, no cuando el partido de gobierno piense, ahorita como que me conviene hacerlas porque puede ser que mejore unos puntos por aquí, unos puntos por allá. No, hay un calendario electoral y una de las garantías de la democracia es que el calendario electoral se conoce con anticipación. La gente se prepara para competir, para concursar, el que quiera poner su nombre a la orden en cada uno de las circunscripciones en las cuales va a haber elecciones, pone su nombre a la orden, sabiendo que el calendario electoral es uno determinado. Y no que de repente se difieren las elecciones, se dilatan, como dices tú. En España, por ejemplo, por cierto, dilatan es expandirse. Así es, pero aquí se toma Una eso, no vez te yo le dilates, decían antes los Una vez le mayores, ¿no? pregunté a una muchacha que vendía el ticket para el tren, le digo, ¿cuánto se dilata este tren? Y me dijo, no, no se dilata nada, es de Se aluminio. mantiene. Así es. Por Bueno, eso hice la referencia. Se retrasan. Bueno, entonces ojalá se hagan las elecciones lo más pronto posible, lo más transparentemente posible, y ojalá los partidos políticos se fortalezcan lo más posible. Y vuelvo otra vez sobre el interés mayor, que es la situación nacional. E insisto en que la situación nacional está demandando una alta dosis de dos cosas, de inteligencia y de patriotismo. Inteligencia para entender la magnitud de la crisis que está atravesando Venezuela. No es cualquier cosa lo que está pasando en Venezuela, Vladimir, es una crisis polifacética y muy grave. Y patriotismo para poner los intereses de la nación por encima de cualquier otra consideración. Tenemos que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, les digo que nuestra etiqueta va a ser el Tigre a la una. Así me acaban de anunciar. Va a ser el Tigre a la una. ¿Eh? Bienvenida a esa Así etiqueta. es. Bueno, y en la segunda parte ya quiero que hablemos un poco sobre
un acontecimiento que fue conmemorado el aniversario de la muerte, el cuarto aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. Me gustaría saber si en opinión del tigre Eduardo Fernández, el presidente Nicolás Maduro está cumpliendo o no eso que llaman el legado del presidente Chávez. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con Eduardo Fernández, con el tigre a la una es la etiqueta. Ya venimos. Bueno, y continuamos con Eduardo Fernández. Él fue candidato presidencial, parlamentario, fue también secretario general de COPEI, actualmente preside el IFEDEC. Eduardo, te preguntaba antes de la pausa sobre el legado de Chávez. ¿Está cumpliendo el presidente Nicolás Maduro con el legado de Hugo Chávez, con lo que llaman el legado de Hugo Chávez? Vladimir, cuando llegó este proceso político, habían muchos problemas en el país. Recuerdo que hice un discurso en el Congreso que se llamó El pueblo está bravo. Y dije, caramba, las cosas no están funcionando bien. Me tocó cubrirlo, así seré yo de mayor, ¿vale? Tengo la sensación, Vladimir, de que ninguno de esos problemas se ha resuelto. Que por el contrario, la mayoría de esos problemas se han agravado. Por ejemplo, un problema que tú trabajaste como periodista mucho, el tema de la corrupción. Es evidente que había corrupción. No me cansé de denunciar los problemas de corrupción. Sin embargo, la sensación que uno tiene en este momento es que la corrupción ha crecido exponencialmente. Había problemas de abuso del poder, de ejercicio arbitrario del poder con frecuencia. Tú lo sufriste mucho como militante de los partidos de izquierda que hacían una oposición muy intensa al gobierno. Sin embargo, en este momento uno tiene la sensación de que hay una precariedad en el clima democrático que debe prevalecer. El presidente Chávez, lo digo con todo respeto por su memoria, nunca se preparó para ser presidente de la República y le tocó administrar una inmensa abundancia de recursos sin haber tenido ninguna preparación. Él se había preparado para ser un oficial de la Fuerza Armada, una preparación muy meritoria, muy digna, pero en todo caso no es la que se corresponde con un jefe de Estado a quien le va a tocar, por cierto, administrar una inmensa riqueza. Lo que le tocó al presidente Chávez fue administrar una abundancia muy grande, no con criterio de escasez, sino que simplemente se despilfarró esa inmensa riqueza. Después le toca a Maduro, no las maduras, sino las verdes. Le toca a Maduro llegar al poder cuando los precios del petróleo empiezan a declinar. También para eso se necesita una preparación para saber cómo se maneja el Estado en una situación de precariedad de recursos. Entonces, se despilfarró la riqueza cuando la riqueza fue muy grande, no se ahorró, no se reservó, se le entregó una cantidad enorme de dinero a aventuras financieras que no tuvieron ninguna continuación, después continuidad en el proceso. Y después llega el presidente Maduro y se encuentra con una crisis de recursos fiscales y tampoco se ha sabido salir de esa crisis de recursos fiscales. Yo estoy convencido de que los problemas económicos son muy serios, pero sí tienen solución. Ahora, la solución supone un gobierno que tenga la convicción de cuáles son las medidas que hay que tomar y que tenga el respaldo nacional para tomar esas medidas. Y me atrevo a adelantar unas que son obvias, que son evidentes. Eliminar los controles artificiales de la economía. Mientras se mantenga el control de cambio y el control de precios, la economía venezolana seguirá de mal en peor. Y la factura, ¿quién la está pagando? Los ciudadanos venezolanos. Somos todos los ciudadanos los que estamos viviendo la más alta inflación del mundo. Todo resulta que está carísimo. Ahora, Eduardo, lo que se consigue. ¿Y tú crees que los ciudadanos aguantarían hoy una liberación de precios? Porque eliminar controles es liberar precios. Yo acabo de pagar hace poquito por unas pastillas que antes costaban 320 bolívares, 41.000 bolívares. Bueno, una pastilla para la eso es intolerable, pero eso va a ser cada día peor. Mientras no se tomen las medidas que tienen que tomarse con el auxilio financiero internacional que sea indispensable asumir, con las medidas que permitan aliviar la situación que supone, porque poner el control de cambios, Vladimir, es muy fácil, es un decreto una tarde cualquiera. Quitarlo es lo difícil. Es difícil. Ahora, la experiencia indica que el control de cambio es una medida que se toma por unos días, tal vez por una semana, tal vez por un mes o 2 meses, pero tenemos un montón de años con control de cambio y la economía cada día peor y la gente pagando cada día más caro lo que se consigue, porque además
Cuando uno va para el mercado no consigue las cosas, pero cuando las consigues no puedes comprarlas porque no tienes dinero suficiente para comprar las cosas. Tú y yo sabemos que no siempre los políticos le dicen toda la verdad a la gente. Y a lo mejor no da mucho voto decirle a la gente, mire, vamos a pasar por un periodo más difícil, esa inyección te va a doler, ese tratamiento te va a doler, no hay anestesia para sacarte la muela, pero en lo que te saquemos la muela vas a estar mejor. Me refiero a ese tema, por ejemplo. Yo creo que hay que decir, aquí no se le ha dicho a la gente que eso puede pasar, no se le ha dicho, digamos, la dirigencia política quizás no le dice eso. Es que yo creo que en Venezuela hace falta un gran esfuerzo por construir una alternativa que se caracterice, entre otras cosas, por decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad es que para corregir la enorme cantidad de errores que se han cometido en los últimos años, hace falta tomar medidas muy serias y hace falta tener un respaldo nacional muy grande, un gobierno Ahora, ¿tú precario. crees que hoy ganan unas elecciones, por ejemplo, presidenciales, algún dirigente que le diga eso al país? O sea, ¿tú crees que el país puede aceptar un mensaje de esta naturaleza? Yo creo que los venezolanos estamos... Como aquella consigna, basta de promesas, queremos realidades. Yo estoy convencido de que los venezolanos estamos preparados para que se nos diga la verdad. Yo estoy convencido de que los venezolanos estamos hartos de tanto populismo y de tanta mentira. ¿De lado y lado o de un solo lado? La nación venezolana, y además está esperando, la nación venezolana está preparada para una gran convocatoria a la unidad nacional. Un país tan fracturado como está Venezuela no puede salir adelante. ¿Qué llamo yo la unidad nacional? La unidad alrededor de un programa. Tenemos que reactivar el aparato productivo, tenemos que producir arroz y caraotas y carne y leche y tenemos que producir todas las cosas que el país necesita y tenemos que ponerlas en los mercados a un precio que sea compatible con tu poder adquisitivo, que tú tengas en el bolsillo el dinero suficiente para comprar. Eso se puede hacer, eso lo están haciendo otros países. Si mantenemos la situación actual, vamos a ir de mal en peor y cada día va a ser peor la situación. Entonces hay que tomar las medidas para corregir la situación y de eso es que se trata. Tenemos un tuit para Eduardo Fernández. ¿Cuáles serían los principios y requisitos para fortalecer esos partidos de oposición? Están divididos, dice Patriota Cooperante. De eso vamos a hablar al regreso con Eduardo Fernández. No. Nuestra etiqueta, El Tigre a la Una. Ya regresamos. Bueno, hay muchos comentarios a nuestra etiqueta El Tigre a la Una. Por ejemplo, Rolando Morón dice, gran oportunidad para decirle a Eduardo Fernández que el país lo necesita ahora más que nunca y que debe dejar su zona de confort. También por aquí dicen, te admiro mi tigre Eduardo Fernández, creo eres lo que necesitamos, hombre culto y con experiencia. Pero Luis Gonzalo Navas te dice, un burro hablando de orejas, el copellano critica lo que ellos se cansaron de hacer. Y por aquí te dejaron una pregunta con respecto a qué hacer con el tema de la unidad de los partidos opositores que están muy divididos, ¿no? Para que sirvan. ¿Cuáles serían los principios y requisitos para fortalecer esos partidos de oposición? Están divididos. El primer requisito, poner el interés nacional por encima del interés partidista. Una de las preocupaciones que yo observo en muchos ciudadanos, en muchos compatriotas, es que no ven una alternativa frente al gobierno, sino una federación de pequeños proyectos, de pequeños grupos, cada uno con su proyecto. Y yo creo que es el momento, Vladimir, para hacer una grandísima convocatoria a la unidad nacional alrededor de un programa que tenga 5 puntos. En algún momento desarrollo los puntos, pero es más y mejor democracia política. Y eso significa descentralización, fortalecimiento de las instancias regionales y de las instancias municipales. Eso significa, segundo, economía, una economía productiva. Oye, muchos países en el mundo están produciendo, todos los países del mundo están produciendo más y mejor que nosotros. ¿Por qué Venezuela no puede lograr objetivos ambiciosos de desarrollo? Sabemos cuáles son las recetas, hay que aplicarlas. Tercero, la cosa social. Oye, Vladimir, la cantidad de gente que está viviendo en situación de pobreza y muchas familias en situación de pobreza extrema, eso es intolerable, es un escándalo. Nosotros los venezolanos tenemos que reaccionar frente a eso. Cuarto tema, el tema cultural. Hacer de la educación la prioridad nacional. Oye, estamos retrocediendo en materia de educación y si no ganamos la batalla de la educación, Venezuela va a quedar como un país marginal. Y un punto que menciono de quinto, una gran revolución moral que tenemos que hacer en Venezuela para equipar a este país de valores éticos. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánto desprecio por el derecho humano a la vida?
cuántas desprecio a la propiedad, cuánto cosas irregulares en el funcionamiento del Estado. Entonces, convocar a la nación a un programa alrededor de 5 temas que creo yo que son los temas cruciales. Ahora fíjate, de eso hemos hablado mucho, Eduardo, y en otros programas tú también has hecho el mismo planteamiento. No, ni siquiera este año, tienes muchos años haciendo ese planteamiento. ¿Por qué en la Mesa de la Unidad Democrática no se escucha esa propuesta y por qué no se ha logrado realmente agrupar a toda la oposición o a todos los sectores que tienen una postura disidente frente al gobierno en torno a siquiera a esos 5 puntos? ¿Qué es lo que ha faltado allí o qué ha sobrado? Siento que se pone demasiado el acento en el interés de cada grupo y no se pone suficiente. Por eso respondo la pregunta que me mandaron por el Twitter diciendo, lo primero que tenemos que hacer es colocar los intereses de la nación venezolana por encima de los intereses de cada grupo o de cada persona. A veces uno tiene la sensación que se están privilegiando los intereses grupales o los intereses personales en lugar del interés nacional. Y yo creo que el país está como reclamando, como demandando que haya un planteamiento sobre cómo salimos de esta crisis, no tanto el diagnóstico y hablar mal del gobierno sin presentar, bueno, estas son las propuestas. Y por cierto, que déjame hacer un reconocimiento, en la Asamblea Nacional en estos últimos días se han hecho varios eventos en donde se han invitado a personas a presentar propuestas sobre soluciones a los problemas y creo que Julio Borges, como presidente de la Asamblea, está estimulando esa política y me parece muy plausible, muy bien. Ahora, necesitamos, Vladimir, un clima de unidad nacional. No se trata de olvidar el pluralismo y las diferentes opiniones y puntos de vista. Se trata de reconocer que por encima de todo el pluralismo y de todas las diferencias, hay puntos que nos unen a todos los venezolanos. Todos los venezolanos queremos vivir en democracia y queremos más y mejor democracia. Y lo que estamos viviendo ahorita es menos democracia. Vamos a ver cómo tenemos más. Tú hablabas al comienzo del programa, cuando te pregunté sobre el legado de Chávez, decías que Chávez no se preparó para el ejercicio del poder y más o menos lo mismo dijiste del presidente Maduro. Así es. En la oposición se están preparando para el ejercicio del poder. ¿Tú sientes eso? Yo creo que es indispensable tener 3 cosas bien claras. En primer lugar, la propuesta. Una propuesta que nos una a los venezolanos. Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la economía? ¿Cómo vamos a acabar con la inflación? Hay que derrotar a la inflación o la inflación nos va a seguir derrotando a los venezolanos. La inflación ha derrotado al gobierno, pero nos está derrotando a cada uno de los ciudadanos venezolanos. Aquí está la propuesta para acabar con la inflación. Aquí está la propuesta para fortalecer el poder adquisitivo del ingreso que tú tienes todos los meses. Tú, ciudadano venezolano, estás ganando un salario que no te alcanza para comprar la comida, para comprar las cosas que necesitas para tu casa. Eso se puede resolver. Otros países lo han resuelto. Nosotros los venezolanos no somos menos que otros países, podemos también resolver. No podemos resignarnos a que sí, las cosas están mal. ¿Y cómo se hace? Pues se puede cambiar y se puede cambiar a corto plazo. Y tenemos nosotros que trabajar muy activamente, los venezolanos, por presentar una propuesta nacional. Segunda cosa que se necesita, organización. Oye, un movimiento organizado en toda la estructura de la geografía física y de la geografía humana de Venezuela. Y luego una estrategia. Si en el gobierno ha prevalecido una estrategia, es la estrategia de la confrontación y de la división, pues propongámosle al país una estrategia de la unidad, de la búsqueda de los consensos fundamentales, de convocar las soluciones por encima de la dialéctica de la confrontación. Estas cosas se pueden hacer y tenemos que hacerlas. Sin embargo, hay un obstáculo allí. Y es que para que eso se dé, tiene que haber, por ejemplo, un acuerdo político que permita, bueno, la realización de elecciones, claro, que los procesos avancen, digamos, resolver temas como el de los presos políticos, resolver temas como el reconocimiento mutuo entre los poderes. Eso no está resuelto en este momento. Yo te pregunto, ¿tú notas que en este momento hay espacio para esa negociación política o crees que no hay manera de sentarse con el gobierno a la fecha? Precisamente porque el ambiente es tan difícil. Me decía en estos días Monseñor Ovidio Pérez Morales una frase maravillosa, decía, porque la situación está tan mala, no podemos hacer las cosas. No, precisamente porque la cosa está tan mala, tenemos que trabajar más intensamente en obligar a que todos los factores del país respeten el artículo 136 de la Constitución, por ejemplo. El artículo 136 de la Constitución dice, los órganos del poder público son autónomos e independientes, pero deben colaborar entre sí para colaboración, el principio de colaboración. Claro. Entonces,
Bueno, yo no veo buena disposición en ninguno de los actores políticos para hacer realidad ese artículo, o el artículo 299, que habla de la economía mixta con una participación muy importante del sector privado de la economía. Vladimir, Venezuela necesita inversiones, necesitamos desesperadamente inversiones. Si no hay inversiones, no hay producción. Si no hay producción, no derrotamos la inflación. Tenemos que llenar los anaqueles de los mercados. No puede haber inversiones mientras haya controles artificiales de la economía. Oye, hay que crear un consenso para hacer esto posible. Pero te pregunto, ¿ese consenso con el gobierno hoy es posible? Mira, el gobierno siente que como que tiene la situación controlada y yo creo que hay que demostrarle al gobierno que el país está muy mal, que los venezolanos estamos muy mal, que no se crea sus mentiras, que es mentira que los venezolanos estamos felices y que pasamos un carnaval maravilloso, sino que estamos en una situación extremadamente precaria y el gobierno tiene la primera obligación de reconocer la gravedad de la crisis y de aportar medidas para resolver la gravedad de la crisis, porque si no, ¿cuándo vamos a resolver esto? Ahora, ¿debe atender la oposición hoy a un llamado que haga el gobierno para sentarse nuevamente, como lo ha venido haciendo? Debe atender, las puertas del diálogo no se pueden cerrar nunca, porque la alternativa al diálogo es la violencia. Ahora, por favor, no se burlen de la palabra diálogo, los protagonistas, no se burlen de esa palabra, porque dicen, fracasó el diálogo. No, el diálogo nunca se ha intentado con seriedad. Lo que el país necesita es que alguna vez, sin tanta cámara y sin tanto espectáculo, se produzca un diálogo en donde digamos, mira, vale, la cosa está muy mala, la gente está sufriendo mucho, los venezolanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de esta situación, los líderes tienen que hacer algo para resolver esta cosa. Ustedes que están en el gobierno tienen la principalísima obligación, la más grave obligación, pero trabajen con sinceridad, no para burlarse o para ganar tiempo. Y los factores de la oposición, insisto, tienen que colocar el interés del país. ¿Qué nos está reclamando Venezuela? Que resolvamos el problema económico-social. Todos los demás problemas son muy importantes, pero caramba, mientras no resolvemos el problema de que la gente tiene que comer, Vladimir, tienen que comprar las cosas para poder sobrevivir. Eso coincide con lo que el gobierno dice, que en este momento la prioridad no son las elecciones, sino... No, las elecciones siguen siendo prioritarias, las dos cosas son perfectamente compatibles. Es una trampa ideológica, argumental, dialéctica, decir, como la situación está tan mala, ¿y quién es el principal responsable de que la situación está tan mala? O sea, que tú vas a crear la situación mala para después invocar que la situación está tan mala para no hacer elecciones. No, hay que hacer elecciones cuando hay que hacer elecciones. Y hay que cambiar la situación económica social, porque eso se puede y se debe cambiar ya. Y hay que hacer la pausa cuando hay que hacer la pausa. Vamos a la pausa. Aquí? ¿No tenemos? Sí tenemos. Vamos a ver qué nos le dicen, dice Eduardo. Bolívar dicen MUD y PSUV perdió 80% de sus militantes. ¿Usted como político está de acuerdo con otra alternativa opositora? Bueno, ese es un supuesto que hace el amigo del tuit. Al regreso lo respondemos. Nuestra etiqueta, el tigre a la una. Ya estamos con Eduardo Fernández. Él es el presidente de IFEDEC. Por ejemplo, fíjate, ese soy yo, que es un tuitero que se llama Arrace Candanga. Dice, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene Copey en la crisis actual que él denuncia? Mira, yo creo que los partidos en el ejercicio, digamos, de la República Civil, se hicieron muchísimas cosas muy buenas, se cometieron muchísimos errores. Ahora no sigamos volteando para atrás, lo que tenemos es que ver hacia adelante. ¿Cómo salimos de esta crisis de hoy? De la crisis del año 60 o 70, 80 ya tuvo su momento. Lo importante es ver hacia adelante. Hay una figura en la Biblia, que es la mujer de Lot, que llaman. Esa mujer se convirtió en estatua de sal por andar mirando para atrás. Y resulta que nosotros, Vladimir, tú y yo, y los venezolanos en este momento, lo que queremos es ver hacia adelante. Y ver hacia adelante significa salir de esta crisis. Y salir de esta crisis, la manera de salir de esta crisis nos compromete a todos a trabajar por Venezuela, no por proyectos personales, no por proyectos partidistas, sino hacer un programa que sea capaz de interpretar la voluntad de cambio de todos los venezolanos. Todos queremos vivir mejor. Mucha gente que es partidaria del actual gobierno también quiere vivir mejor. Eduardo, ¿tú te sientes de la MUD? Y vamos a ver el tuit que nos dejaron pendiente. ¿Tú te sientes de la MUD? Mira, yo desearía que la oposición se convirtiera en alternativa. Me sentiría mucho más identificado si, más allá de ser una federación de grupos con propósitos político-electorales,
fuera una alternativa que le presentara una propuesta a la nación. Y yo creo que eso nos está haciendo falta. ¿Tú me estás haciendo alguna seña? Porque hay una pregunta aquí pendiente en el tweet que tenemos que responder. Vamos, cómo no, con mucho gusto. Responderla. Dicen, para eso me trajeron. Y PSUV perdió 80% de sus militantes. ¿Usted como político está de acuerdo con otra alternativa opositora? Bueno, lo que tú vienes señalando un poco, ¿no? Insisto mucho en que lo que le está haciendo falta al país es la construcción de una gran alternativa capaz de convocar la unidad nacional. Una alternativa que nos haga sentir a los venezolanos, oye, aquí están las respuestas. Tenemos un problema económico, aquí está una propuesta para salir de la crisis económica. Tenemos un problema social, aquí está la propuesta para salir de la crisis social. Ahora, aparte de la propuesta también se necesita un liderazgo. Decía Julio Borges en estos días en una conversación que sostuvimos que él veía conveniente que de una vez, o muy pronto, la MUD elija un candidato presidencial que a su vez sea el líder de esta coalición opositora. ¿Te parece que eso es pertinente? A lo mejor es más importante que se elijan voceros que tengan autoridad creciente ante la opinión pública y la gente vaya diciendo, oye, esta persona está colocando los intereses del país por encima de los intereses de grupo, esta persona está presentando ideas constructivas y positivas para resolver los problemas nacionales. Someter en este momento a un debate sobre candidatura presidencial cuando no parece que haya una elección presidencial a corto plazo. Y mucho más importante es, repito, la construcción de una alternativa seria que ponga el interés nacional por encima de los intereses partidistas y de los intereses personales y que tenga viabilidad, que la gente diga, bueno, efectivamente aquí está la propuesta que nos va a permitir a los venezolanos superar esta crisis tan grave y tan prolongada. Son demasiados años, Vladimir, que tenemos en esta situación y los venezolanos tienen derecho a decir a sus líderes, bueno, señores, ¿y qué pasa que ustedes no logran superar esta crisis? El gobierno, por ejemplo, alega que la razón de la crisis es una guerra internacional que está declarada contra Venezuela. Bueno, ¿cómo hacemos para ganar esa guerra? Pues no puede ser una guerra tan prolongada y no terminamos de salir de ella. ¿Tú ves espacio, Eduardo, para algo que ni yo ni creo que la mayoría de los venezolanos deseamos, ni tú tampoco, que son salidas no constitucionales? Yo desearía que los venezolanos no tuviéramos que pasar por esa prueba tan peligrosa, porque eso es un salto en el vacío. Eso puede terminar siendo mucho peor de lo que estamos viviendo. Hay cosas peores. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy muchacho, Vladimir, me decían, basta con que se vaya Carlos Andrés Pérez para que se arreglen todos los problemas del país. Y yo que me había puesto toda mi vida a Carlos Andrés Pérez decía, oye, yo no creo que la solución es que se vaya Carlos Andrés Pérez. Hay otras cosas que hay que hacer. Se fue Carlos Andrés Pérez y no se resolvieron las cosas, sino que se agravaron. Después me decían, basta que se vaya Hugo Chávez. Con que se vaya Hugo Chávez se arreglan todos los problemas del país. Pues se fue Hugo Chávez, la divina providencia dispuso de él, y no se arreglaron los problemas, sino que más bien se agravaron. Ahora se va Nicolás Maduro. Mira, yo no deseo que continúe este gobierno más allá de lo que por la vía constitucional se pueda resolver a la mayor brevedad posible. Pero en todo caso hay que hacer muchas más cosas. Simplemente no se trata solamente de quitar al titular del Poder Ejecutivo. Se trata de comprometernos en un programa y de darle apoyo a ese programa, Vladimir. Porque un cambio de gobierno, si no cambia la cultura de la confrontación, si seguimos en una cultura de confrontación, suponte tú que cambia el gobierno de un lado para otro, no se van a resolver los problemas porque el próximo gobierno no va a tener la fuerza que se necesita. Se necesita un gobierno con mucha fuerza, con mucho respaldo nacional para poder tomar las medidas que hay que tomar. ¿Te simpatiza Donald Trump? ¿Te gusta lo que está haciendo como presidente? Pues lo estoy observando. ¿Qué piensas de lo que he dicho sobre Venezuela y lo que ha promovido? Yo le estoy concediendo el beneficio de la duda, lo estoy observando. ¿Y hasta ahora? Lo estoy observando. Cuando termine de observarlo te aviso para ver si tienes espacio aquí en el programa, venimos y conversamos. Pero sabes que esa prudencia se parece mucho a la prudencia que ha tenido el gobierno también en el trato con Trump. Yo hago votos porque esa administración tenga éxito, ojalá que los Estados Unidos tengan un gobierno. No, hay muchas cosas del señor Trump que no me gustan, ya que tú me impones a hacer algún comentario. También puedes decir las que te gustan. Hay muchas cosas que yo preferiría una actitud de mayor respeto, digamos, a la dignidad de la persona humana, del conjunto, para que haya
respeto por la persona humana no se necesita que sean blancos, de ojos azules, arios, sino que el mundo está constituido por una pluralidad de seres humanos de distintas circunstancias, todos los cuales merecen respeto y merecen consideración. Por aquí te pregunta Constantino Montesín. ¿Qué aporte puede dar el doctor Fernández para la unidad de la familia social cristiana? Venezuela nos necesita unidos. Decir, recordarles el Evangelio. Permíteme que yo recuerde lo esencial del Evangelio. Quiero decirlo a Constantino. El que os améis los unos a los otros, en eso reconocerán que son mis discípulos. Si yo le diría a toda la amplísima familia social cristiana, practiquen lo que dice el Evangelio. Amar, el amor es lo que distingue a los social cristianos. No es el odio, no son los pleitos chiquitos, pequeños, subalternos. ¿Tu amor por el gobierno es el mismo amor que sientes por la MUD, por ejemplo? El amor por Venezuela, por Venezuela. Yo quisiera que el gobierno que tuviera Venezuela fuera mucho mejor que el que tenemos. Yo quisiera que la oposición que tuviéramos fuera mucho mejor. Yo quisiera que Venezuela fuera un país que no tuviera el drama de la inflación, el drama de la pobreza creciente, el drama de la injusticia social. Yo quisiera que nuestro país fuera un país moderno, progresista, donde vinieran inversiones nacionales e internacionales, donde hubiera inversiones públicas y privadas, donde los anaqueles de los mercados estuvieran abarrotados de productos y nosotros pudiéramos escoger, y donde tuviéramos dinero suficiente para poder comprar las cosas en los mercados. Porque te conté una vez, te lo cuento rapidito, un amigo mío me decía, yo antes llevaba los billetes en la guantera del carro y salía con el mercado en la maleta del carro. Ahora tengo que llevar los billetes en la maleta y salgo con un mercadito que lo meto en la guantera. Bueno, el país tiene derecho a vivir mejor. Vamos a hacer una pausa. Ya llegó Julio César Pineda, el hombre de la brújula internacional, el hombre de espíritu social cristiano también. Sí, vamos a la pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta del Tigre a la una. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestra conversación con el Tigre Eduardo Fernández. Aquí te dicen, el Tigre es un señor estudiado y preparado, lástima que no se valoró en su momento. Respeto, por favor, y los que más critican son los miedosos y que no se atreven sino al bla, bla, bla. Eduardo Fernández, un Tigre que ruja, es urgente, no tenemos a quién seguir. Atrévase, te dice por aquí Trina Marnuba. Bueno, pues vamos a atrevernos todos. El tema de reconstruir al país es un tema que nos compromete a todos. Incluso la pregunta de Constantino Montesinos desde el Tocuyo, allá en el estado Lara. Mira, si en algún momento se justifica y se necesita una gran fuerza social cristiana que dé testimonio de amor, de fraternidad, de solidaridad, es en este momento. Los venezolanos necesitamos fortalecer la democracia. Y la democracia cristiana está comprometida con los valores de la democracia. ¿Debe validar COPEI en este proceso de renovación de los partidos? Mira, yo creo que COPEI tiene que fortalecer sus cuadros, y una de las maneras de fortalecer sus cuadros es saber cuántos son y dónde están y quiénes son y cómo, qué número y qué teléfono, a dónde lo podemos conseguir. Una gran fuerza política, pero lo que se necesita es sobre todo una gran fuerza nacional que convoque los valores del humanismo cristiano. ¿Te duele COPEI o es como una novia vieja que quisiste y ya no la quieres? No, me duele muchísimo. Por ahí habló alguien del COPEI de Eduardo Fernández, y yo decía, bueno, cuando yo fui secretario general del partido, tuve la suerte y el apoyo de mucha gente que me permitieron dejar un partido con 3 millones de votos, con más del 40% de la votación nacional, con 12 gobernadores de estado, con 120 alcaldías, entre las cuales estaban las principales alcaldías, una gran fuerza política. Yo creo que en este momento le hace falta a Venezuela una gran fuerza política inspirada en los valores del humanismo cristiano, inspirada, por cierto, en el testimonio del Papa Francisco y de la Conferencia Episcopal Venezolana, inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Ahora, ese planteamiento no te enajena la voluntad de mucha gente que no se siente social cristiana y que a lo mejor te ve como una alternativa. Pero es que además tiene que ser una fuerza que apueste a la unidad nacional, porque mucho más importante que fuerzas con definiciones ideológicas es la construcción de una gran alternativa para los venezolanos. Que los venezolanos podamos sentir que hay una fuerza que tiene respuestas claras a los problemas que estamos sufriendo. El hambre. Escribí mi último artículo en Últimas Noticias sobre el tema del hambre. Está afectando la inteligencia, el tamaño físico,
está afectando a las nuevas generaciones de venezolanos. La desnutrición, gente que está comiendo menos de lo que necesita para su desarrollo integral humano. ¿Cómo es que este problema no nos compromete a trabajar todos unidos por salvar a Venezuela de esta situación? Vamos a convertir esto en lo que fue Biafra, ¿te acuerdas de aquella situación terrible que vivió aquel país en el África? Bueno, Venezuela, que fue siempre un país líder en el continente latinoamericano por sus instituciones democráticas, por su desarrollo económico, por su desarrollo social, tenemos que volver a ser una nación que dé buenos ejemplos y no malos ejemplos. Terminandito. ¿Has tenido acceso a los CLAP? ¿Has sacado tu carnet de la patria? ¿Ya lo sacaste? ¿O los tigres no sacan carnet de la patria? Fíjate que yo tengo mi cédula de identidad y me parece que eso es suficiente para identificar a un ciudadano venezolano, que no hace falta ninguna de estas otras cosas. Pero en todo caso, me hago cargo de la situación de tantos venezolanos a quienes les dicen, mire, tiene que sacar tal carnet para poder resolver su problema de hambre. Pues mira, la situación de muchos venezolanos los obliga a tener que hacer cosas que a lo mejor no tienen muchas ganas de hacer, pero es indignante, produce una indignación inmensa que se pretenda hacer comercio político electoral con el hambre de la gente, con las necesidades del pueblo. El pueblo tiene derecho a comer, a vivir mejor de lo que estamos viviendo, y eso tenemos que lograrlo en un ambiente de unidad y de coincidencia de todos los venezolanos. Bueno, saludos a la señora Niria Rincón, allá en el estado Zulia, que siempre nos sintoniza. Un gran abrazo para ella. Bueno, Eduardo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Por aquí te mandan saludos de Amazonas y de muchas regiones del país. Gracias por haber venido. Gracias, Vladimir. Muchas gracias y que tengas un buen almuerzo y mucho éxito en el trabajo que tú también estás haciendo a favor de la unidad nacional y de las soluciones al problema del país. Que tengas un almuerzo muy felino tú también. Gracias, muchas gracias. Felino y feliz. Así será. Gracias, Eduardo Fernández. Y bueno, quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional.